de acuerdo. Bueno, en las redes sociales yo había preguntado, le contaba a la gente que íbamos a hablar con el profe Jiménez, ¿no? Y bueno, vos sabés que pregunté, por ejemplo, ¿se dice la primera o la primer? Ajá. ¿Eh? Y Hernán Silva me dice, hola Abigail, primera. Piri dice la primera. Fenry dice ni idea. Después tengo César, por ejemplo, que me dice la primera, Flor la primera. Me dice Lau, depende, ¿qué ejemplo? Por ¿De ejemplo, qué depende? De según cómo se mire. claro, la primera cita o el primer año y se ríe. Después, por ejemplo, Pablo Sivori dice la primer, dice Araceli Chepare. Verdaderamente hay bastante duda, ¿no? Sobre cómo hablamos, que es la gran pregunta. ¿Es la hora 13, es la hora 14 o son las 14? Claro, o se pone ¿O horas las también. dos están bien ahí? También puede ser. Y es ponele, te vuelvo a repetir o te digo, te repito, ¿no? ¿Un vaso de agua o un vaso con agua? También, esa es otra, exactamente. Tenemos una ministra o tenemos un ministro. No, Ah, una ministro, ahí está. ¿Una ministro o una ministra? ¿se dice chiques? Pero Le podemos preguntar a él, al profe Jiménez, ¿cómo estás, profe? Cristian Romero y Abigail Lasalle te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Abigail? Tanto tiempo. En serio, tanto tiempo. Fue profe mío de ISER y además es una persona que yo quiero y admiro mucho. Así que realmente beso gigantesco, más allá Gracias, gracias, querida, gracias. Muy amable. sí, de Bueno, hecho lo reflejó así, Avi. Cuando propuse la nota, yo lo vi al profe Jiménez en América y dije, qué bueno que está esto. Como para empezar a, ¿no? A tenerlo uno presente siempre. Viste que uno comete errores. A veces dice, y en el caso nuestro, que estamos al aire, a veces nos damos cuenta y decimos, ¿lo dije mal o lo dije bien? Y te Era queda muy la duda. las preguntas que estaban haciendo ustedes, que háganmelas de a una y las respondo porque son muy interesantes. Las dudas esas dudas que seguramente el oyente, el televidente, comparte con ustedes, ¿no? Por ejemplo, lo de dice una ministro, un ministro, una ministra. En realidad, con la feminización de los cargos que últimamente ha incorporado la academia, lo ideal es decir, seguir diciendo como hasta ahora, ministra, presidenta, diputada, senadora, concejala. Hay un montón de, incluso no es un cargo, pero vos podés decir peatona tranquilamente, el femenino de peatón, vale. Ahora, hay gente que es reticente a utilizar la feminización, entonces dice, no, no, para mí es una ministro. Bueno, está bien, puedes utilizarlo. Igual hay una falta de concordancia, decís una femenino, ministro masculino, pero bueno, lo mismo con presidenta. Hay gente que se Ujú. resiste a presidenta y para mí está bien utilizado, no hay problema. Y pueden seguir diciendo la presidente, perfecto, no hay problema, no es una cuestión de Es que antes, profe, los cargos tenían que ser en masculino, ¿no? lógico, porque no había femenino. Obviamente, yo siempre pongo Y como es. ejemplo, la primera médica argentina fue la doctora Cecilia Grierson, Ujú. hace unos cuantos años. Estoy seguro de que cuando se recibió, a ella le decían, bienvenida doctor Grison, o estamos con la doctor Cecilia. Es decir, no hay ninguna duda. Con el tiempo, hoy en día nadie duda en llamar doctora a la abogada o a la médica que lo atiende. De manera que la feminización, bienvenida. Hay gente que se resiste, pero bueno, de todas maneras pueden utilizar la forma masculina. Pero respetar la concordancia. Otra de las ahora, preguntas, sí, decime, Abby. profe, vos estuviste muchos años en Canal 7, también en América te han llamado justamente para poder investigar, asesorar y además tener en cuenta los horrores que a veces cometemos nosotros los comunicadores y sobre todo en los videograf, ¿viste? Que por ahí a mí me pasa a veces al aire que leo el videograf y digo, por favor, ojo, cuidado el videograf. Empiezo como, no, pero es Ter- tremendo, ¿no? Terrible, en realidad, el tema del videograf, a veces me dicen, pero que no piensan en la preparación de los chicos. Mira, yo te digo, en los videografs, porque yo trabajé mucho tiempo en Canal 7 hasta que Ujú. me jubilé y colaboré con América.
y a veces algunas cosas con el 9. Bueno, en realidad, eh, el videograph es el resultado del estado de la educación, porque a los chicos que trabajan en el videograph, lo primero que les piden es manejar, vos manejás bien tal programa, Pro Tool, tal cosa, tal otra, para hacer gráficos macanudos. ¿Sos bueno para eso? Sí, bueno, la ortografía después vemos. Y ahí está el resultado, porque ese chico, en la primaria, en la secundaria, no tuvo una preparación respecto de la ortografía, porque lamentablemente en los últimos años, en la educación, la ortografía pasaba a ser un poco el patito feo, ¿no? Bueno, la ortografía el chico lo aprende después. Había incluso un sistema de enseñanza en la primaria que consistía en que dejar que el chico escribiera como le parece como le parece a él. Y después, más adelante, se va corrigiendo, pero no, tampoco llega a la corrección, el famoso más adelante. Y los chicos se quedan con los errores que hoy en día vos ves, porque algunos son realmente asombrosos. Y sobre Porque es todo, una cuestión de costumbre también el escribir, ¿o no, profe? ¿cómo? Es una cuestión de costumbre también el escribir. Si ya arrancaste escribiendo con faltas de ortografía, seguramente va a ser muy difícil después cambiarlo. Claro, y sobre todo si no hay nadie al lado que te diga, che, guarda, que, por ejemplo, todavía hay canales que todavía le ponen tilde a dio, vio, fui, le ponen tilde, y vos decís, pucha, si no recuerdo mal, llevaba tilde antes, pero el 1 de enero de 1959 se quitó la tilde. Ya es hora de que lo aprendamos, ¿no? A esta altura. Y sin embargo, vos lo ves, lo veo la semana, el fin de semana lo vi en un canal, le dio positivo por el corona, ¿no? Con el COVID, le dio y le ponen tilla, dio, no. Hay cosas que no se entienden, porque vos me decís un error nuevo, qué sé yo, bueno, una palabra de que está de moda, que se pone de moda relativamente por el tema de la pandemia y demás, bueno, qué sé yo. Tratar de, fíjate que se escribe así. Pero vio, no va más a eso. Y con el tema poner de esto de te vuelvo a repetir, porque es un error sumamente común que se utiliza, que es... Mirá, hay un personaje de la política actual, ¿viste cuando se decía Juan Martín Látigo Colli? Bueno, yo le digo, no voy a decir el apellido, Sergio, te vuelvo a repetir, es constante, es permanente. Le vuelvo a repetir, señor periodista, porque yo le vuelvo a repetir, basta, ya lo tienen tan incorporado. Repito, directamente. O te vuelvo a decir, que es un poco más traída de los pelos decir te vuelvo a decir, pero repito, como decís vos, perfectamente, reitero, pero sin el vuelvo. Lo que pasa es que quieren encarecer el concepto de reiteración con una frase más completa. Vuelvo a repetir, que les parece que llena más. Y no. Y por ejemplo, profe, nosotros que estamos en los medios, cuando decimos reiteramos, ¿está bien o es reitero? No, vos estás utilizando lo que se llama el plural majestático, que es el plural que a vos te permite, es un gesto de modestia, de no personalizar. Por más que lo decís vos, no queda bien que vos digas reitero. O como, por ejemplo, conductores ahora que en cualquier programa están en radio te dicen, bueno, lo tengo en línea, no digas lo tengo en línea, decí tenemos en línea, que es más modesto, más humilde. Más Nunca hay que coloquial. parecer tan soberbio. Y ustedes cuando recién decían que los errores en los medios, yo cuando critico un error es porque lo cometió alguien en algún medio, como dijiste muy bien vos, Abigail, y vos, Cristian, dijeron, ustedes están en los medios, a ustedes es la crítica. La persona que nos está escuchando ahora, que nos está viendo, habla como quiere, como le parece, como le enseñaron, y de última, si comete un error, queda en su uso. Pero nosotros, que disponemos de una camarita como esa, no podemos hablar como nos parezca. No, escuchá bien lo que voy a decir. No podemos hablar como queramos. Porque todo el mundo te va a decir como querramos. Es muy buena esa. Duplican la R y no existe querramos, es queramos. Y no existe querremos, sí, querremos. ¿Querremos algún día ir a tal lugar? Sí, pero muy poco utilizado. En cambio, el otro,
el otro día el presidente, varias veces dijo, querramos, ay, yo me agarraba la cabeza. Porque no hay nadie que le diga queramos, no existe querramos. Ahora no me vienen a la cabeza, pero a Axel Kicillof le noté varias cositas de estas. Axel Kicillof tiene varias cositas de esas. Axel Kicillof, el que le marcaron la otra vez, que él dijo, ay, yo no sé si no lo dijo exprofeso, no creo que él desconozca que es que se dice haya, ¿viste? Me pareció demasiado grosero el error. Pero bueno, qué sé yo, por ahí él se expresa de esa manera. Pero no es ideal. Igual que el presidente o el mismo Kicillof cuando... Claro, vos recién decías chique, chique. Claro, eso en un grupo determinado, cuando vos querés demostrar inclusión, para mí la inclusión existe, pero no el lenguaje inclusivo no es correcto para mí, pero bueno. Que él lo utilice en ese momento, bueno, vaya y pase. Pero es el presidente de un país hispanohablante o el gobernador de una provincia importante. Entonces, qué sé yo, no quedés bien con 5 y descolocás a 250.000, ¿viste? No, me parece que no es correcto, pero bueno. Eso es Ahora, por ejemplo, yo escucho, ponele en la comunicación instantánea, te diría, no cuando uno está leyendo, sino cuando uno está hablando simplemente. Es decir, denle, señores, denle. Sí. Sí, avíseme, por favor, no me dejen afuera. Bueno, esos son vulgarismos. Bueno, no. Claro, quizá si hay esta persona dice, che, denle, por favor, denle. Incluso lo puede quedar como afectado. Vos sabés que hay un verbo que la mayoría debe saber cómo se utiliza bien. Pero hay un prurito, por ejemplo, vos salís del canal ahora, salís de la radio, del canal, Cristian está con su auto. Y Cristian, está él y 3 personas más. Y te dicen, Avi, vení que te llevo. Y vos decís, no, somos 4, no, ¿cómo entro ahí yo? Entonces, vos no lo vas a decir, no voy porque no quepo, que sería lo... No vas a... Si decís quepo, Cristian y los amigos, ay, mirá cómo habla, ay, la discípula de Jiménez. Vos vas a decir, no entro, no hay lugar, pero no vas a decir no quepo, y sabés que lo correcto es quepo. Pero hay un cierto prurito a utilizar palabras bien porque te tildan de... En cambio, fíjate el otro extremo. Hay chicos que dicen, le recabió, y cabió sería cupo. Pero él dice cabió naturalmente. Entonces, eso se llaman niveles de lengua, como dijiste vos en la comunicación, porque hagamos la diferencia. No es lo mismo la comunicación oral como esta que la escrita. Si yo tuviera que escribir todo esto que dije, me llevaría tiempo armar la oración, no cometer errores, que quede mejor. En cambio, al hablar, uno va, corrige, dice, no, perdón, me equivoqué, no, para. Es más directo. Sí, tal cual. Profe, ¿me acuerdo de que íbamos o me acuerdo que íbamos? Me acuerdo de que íbamos, correcto. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que hacer la pregunta, ¿te acordás de qué? De que íbamos. Si en la pregunta encaja el de qué, en la respuesta encaja el de qué. Y contrariamente a lo que la gente piensa, que dice, no está bien el decir de qué nunca. No, son más los casos que hay que utilizar el de qué que los que no. Lo que pasa es que estos últimos son más habituales. Pienso de qué, me parece de qué. En cambio, que está mal, por supuesto. En cambio, no está mal decir el ejemplo que diste vos, a pesar de que te avisé, el hecho de que sea mi amigo, y hay un montón, hizo señas de que estaba atrasado. Hay un montón de ejemplos donde el de qué es correcto, pero no son tan habituales como los de... Y el que para evitar caer en de qué, lo omite siempre, cae en el otro error, el que claro. Que es el otro error. Tal cual. ¿Y la hora cómo es? Es la 14, no, es las 14, son las 14. ¿Es la hora 14, como dijiste vos, o son las 14, como dijo
Abigail. ¿No es redundante, es la hora 14? No, porque estás hablando de la hora, no es la entrada 14 al estadio, no, es la. Ah, hablando de estadio, otra. Pero no puedo decir son las 2. Sí, sí, son las 2 ¿Sí? de la tarde. O las 2 p.m. puede decir tranquilamente. Ujú. Estamos refiriéndonos ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Recién te decía lo de querramos que no existe. Sí. Y yo te voy a decir una palabra, ustedes están sentados, menos mal. Una palabra que la escucharon, la escuchan y la van a lamentablemente seguir escuchando. Estadio. El Sí. estadio de la enfermedad, el estadio del certamen. Vas al diccionario, no existe estadio. ¿Cómo es? El estadio, el Monumental, la Bombonera, es un estadio. Y el estadio de la enfermedad, el estadio del concurso, es una etapa, un escalón. Pero no es que si hay que decir estadio para la cancha y estadio para. No, no existe estadio, no existe. Es como que Y, no lo encontrás. y síndrome o síndrome. Síndrome. A los médicos los tengo locos, a los que conozco les digo, no digas síndrome. Porque si vos me decís síndrome, yo te voy a preguntar cuáles son los síntomas. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Voy a lo de mamá o voy de mamá? Voy a lo de mamá. Esa es muy común también. Voy al médico, voy al consultorio del médico. Voy del médico, es un error que se llama italianismo. Claro. Es un italianismo, porque en italiano es correcto decir vado dal dottore o vado da Abigail. Voy a la casa de Bill. Pero en castellano voy de. No. Esa influencia, ahí tenés la influencia de la inmigración italiana que introdujo esa expresión. Y el otro día me surgió otra duda. Estaba hablando, de hecho, y escucho la utilización dentro y adentro. Estaba leyendo, de hecho, una frase. Digo, Mira, a ver, sí. ¿en qué momento se usa dentro y cuándo adentro? Mira, la diferencia es muy sutil, es mínima. En realidad, se usa adentro con la preposición y afuera lo mismo, cuando hay referencia a movimiento. Me voy para adentro. Sí. ¿A dónde vas de vacaciones? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. En cambio se usa el fijo dentro. Lo dejé dentro de mi casa. Y si yo digo adentro de mi casa, no está mal. Nadie te va a corregir. ¿Qué voy a decir? Claro. Está afuera o está afuera. Y no puedes decir que sea un error, una barbaridad, decir una u otra forma. Así que. Ok. O sea, no está mal utilizarlo, diríamos, no es un error. No es como otros casos un caso que Cristian dijo al principio. El vaso de agua, vaso con agua. Esa. Pues yo conozco gente, ahora no tanto, pero que decían, ¿me das un vaso de agua? Ay, de agua no tengo de plástico, si vas al diccionario, en la palabra de, la preposición de, que tiene infinidad de acepciones, en una de ellas dice, expresa el contenido de un recipiente. De manera que vos puedes decir un plato de sopa o un vaso de agua. Como se entiende lo que se quiere decir. Así que no tengo que corregir más, entonces cuando me hacen más. No le tomes el pelo a nadie. Ok. Y dame un vaso de agua, por favor. Claro, tal cual, pues decirme que me pedían un vaso de agua, no, tengo de plástico, de vidrio y agua. Es lo que dije yo. Los que están de a pie o los que están o los que van a pie. Más completa la forma de a pie, ¿viste? A veces una preposición te da una construcción. A veces sobra la preposición. La gente que te dice, lo entendió de sobremanera. No, lo entendió sobremanera, sin el de. Ahí no se usa. No se dice de sobremanera. Ese es un error que yo cometía sí, bastante. Bueno, tampoco de se dice. Sobremanera, sí, estamos trabajando a contrarreloj. No, estamos trabajando contrarreloj. Sin el A. Lo mismo que
en base y sobre la base, ¿no? Exactamente. Sobre la base de algo se está trabajando. O Exacto. sobre la base de lo que dijiste, yo te respondo. No en base a... Claro, tal cual, esa es otra. Y, profe, ¿la maratón o el maratón? Bueno, ahí con maratón pasó algo muy curioso. Vos sabés que en maratón, originalmente, y lo sigue siendo, fue siempre un sustantivo del género, un antiguo de origen griego, del género masculino, el maratón. Fíjate que nadie dice la pentatlón, ni No. la triatlón, ni la decatlón. Ahí dicen bien él. Bueno, ¿qué pasó? Como se usó mucho más maratón que los otros, por influencia de las palabras carrera, prueba y competencia, todas femeninas, se acostumbró acá en nuestro país a decir la maratón, la maratón. Entonces la Academia Argentina de Letras, que es la que le informa a la española de las novedades de cómo se habla en nuestro país, le manda a decir a la española, mire, acá se usa mucho la maratón como femenino, incluso el adjetivo maratoniano, o maratónica, tuve una jornada maratónica. Entonces, ¿qué hizo la Academia, la española? Que respeta lo que le dice el argentino porque sabe cómo se habla acá. En el diccionario, vos vas ahora y encontrás maratón masculino, el maratón. Úsase en algunos lugares de América como femenino. Con eso Ah, te da el aval para usar la maratón, no hay problema, pero aclarando que, bueno, es un permiso que tenemos nosotros, pero no es lo ideal, lo correcto. Lo ¿Por correcto qué, sí. por qué, profe, caemos tanto en ese error de decir jugaría en vez de jugase o jugara? Bueno, no, pará. No, vos pará, vamos a aclarar. Vos te referís al error de si jugaría en tal equipo o si yo me Claro, ganaría el loto. Bueno, eso sí está mal. Es si yo ganara o si yo ganase. jugara. sí, 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 sí. Claro. Ahora, el jugaría bien utilizado es el potencial muy utilizado por los periodistas, como son ustedes. Cuando vos no estás seguro de tal cosa y decís, se, de, Habrían dicho tal cosa. nombrarían a tal persona en el ministerio de tal lugar. No estoy Bueno, seguro. Si lo confirma, acerté. Si no, me quedo cubierto. es el famoso potencial, diríamos. El famoso potencial simple, que en ese caso está bien. No, Cristian, como el ejemplo que pusiste vos, si tendría tiempo iría a visitarte. No, si tuviera tiempo. Claro. Claro, y ese es un error Quiero que tuviese. escucho frecuentemente. De hecho, yo cada tanto me lo escucho a mí mismo y me digo, ¿qué pasa acá? Claro, está bien, hay que corregirlo. Cuando es así, corregirlo. ¿Cómo se hace para corregir y para saber, más allá de leer tus libros, pero Ah, cómo se hace, cómo hace uno para poder decir, a ver, ¿cómo hablo? Hay y que mira, leer, ¿cuál es el secreto? leer mucho, leer buenos autores, leer en general. Cuando yo era chico, a mi mamá le decían que su hijo lea a los buenos autores. Hoy en día, cuando me pregunta una madre para mejorar el hijo, mira, que lea, aunque sea el poema del chocolatín, pero que lea, porque por lo general están bien escritas esas cosas. A tu hijo le gusta el deporte, los suplementos deportivos están por lo general bien escritos en los diarios nuestros. Sí. Lean suplemento deportivo, si te gusta espectáculo, lee espectáculo, pero leer porque siempre la lectura permite fijar bien, ojo, hay periodistas que escriben mal, que hay periodistas que todavía no saben la diferencia entre sino y si no, Sí. por qué y por qué, y mezclan, pero bueno, por lo general saben, se escribe con corrección, pero eso, la idea es leer. Yo a veces les digo que una de las cosas más difíciles de quitar es la muletilla Mm. a los que están, a los que hablan en público. Por lo general, locutores y periodistas no tienen muletillas, salvo alguna que otra. Pero vos le decís a alguien, mirá, si vos, por ejemplo, hay un famoso analista político que habla muy bien, un capo, sabe todo, pero te mete un no cierto cada vez. Sí, porque está el presidente, ¿no es cierto? Entonces, cuando el ministro fue, ¿no es cierto? Cuando llegue el momento que vos, el oyente, detectaste el no cierto, lo vas a estar esperando y perdés el concepto de lo que está diciendo por esperar el no cierto. El que comete muletilla
la corrige, ¿sabes cuándo? Cuando empieza a darse cuenta él. Cuando él detecte que está cometiendo una muletilla, ahí va a empezar a corregirse y la va a repetir cada vez más esporádicamente hasta que desaparece. Igual en eso te pregunto, ¿no es cierto? No. No, en realidad, como muletilla, qué sé yo, lo correcto es no es cierto, pero bueno, Claro. una forma coloquial de decir no es cierto, decir no es cierto. Como el así que. Claro, exactamente. O mi hijo, ¿viste? Cuando alguien dice, habla con mi hijo, siempre mi hijo. Que en Claro, realidad así que está mal utilizado. Es así es que sería, ¿no? así es que, sí, así es que. Se llama una oración consecuente, esa cuando enlaza una anterior con una que viene, ¿eh? Y queda bien utilizar el así que, y hay un montón de sin embargo, no obstante, a pesar de lo cual, que son válidas, pero no repetirla, no enamorarse de esa frase porque se te pegan a cada rato y terrible. Como que, Se transforman en muletilla precisamente, cuando se claro, te pegan ahí a cada ratito. Lo mismo que la terminación mente, ¿viste? Absolutamente, verdaderamente, es como que se afirma la palabra. De hecho, a mí me pasa. Cuando vos tenés que utilizar 3 adverbios de modo de ese tipo, por ejemplo, tenés que decir rápidamente, eficientemente y agradablemente, ponele. Nunca digas, tenés que decir, y todo fue resuelto rápida, eficiente y alegremente. En el último, involucrás a los 2 anteriores. Y mirá qué bien que suena, qué bien que queda, ¿no? Con esa construcción armado. Claro, y te lucís. Un genio el profe. ¿A dónde te siguen, profe? Estoy ahora, estoy en Facebook, en Profe Jiménez, por ahí ya estoy llegando a los 5.000 y no quiero pasar de categoría, así que, y si no, donde sí, donde pasé a los 8.000 gracias a esa nota que me viste vos en América con Alejandro Confantino, Sí. el Profe Jiménez-bajo en Instagram. Que ahí Ya te estoy siguiendo. sí, anoté porque cada día por medio publico un consejo, sobre cómo escribir o expresarse correctamente. Síganme. Síganme. Tal cual, tal cual. Profe, un placer haber hablado con vos y verte. Abigail, vos sabés el origen de tu nombre, ¿no? En realidad tiene varios, ¿viste? Porque en realidad tiene, por lo que sé, es el origen israelí. Hebreo. Hebreo. La alegría del padre. Exacto. Tal cual. El padre, de ahí viene Abad, y Gail, la alegría, que incluso en inglés, el diminutivo o el hipocorístico, como se le llama, el veto de Roberto, de Abigail, es Gail. Cuando ves una chica que se llama Gail, seguramente su nombre es Abigail. Ah, mira vos, no sabía ese dato. Ese Sí. dato no sabía. Sí, la alegría del padre, eso sabía que tenía que era como el significado, No diríamos. sé si habrá sido la alegría para tu papá, pero por lo menos el nombre lo tengo. No sabía decirte. Habría que preguntárselo, pero sí que ya, bueno, ya está, ya fue. Ya si no se alegró, lo lamento. Ya está. ¿Cuánto se aprende con el profe? Gracias, Cristian, gracias, mi amor. Gracias por enseñarnos. Bueno, cuando gusten, tenés una muy buena productora, Micaela, que me contactó, me fue teniendo, faltaba poco, falta menos, a las 13 le mando el link, divina. Profe, ¿estás haciendo otro libro o no? Terminé uno el año pasado, pero con la intención de sacarlo, pero te imaginas que ahora voy a ver este año qué pasa. Tengo un libro al que le había terminado la parte, digamos, formal, y empecé a agregar términos que tienen que ver con pandemia, COVID, de dónde viene, es decir, confinamiento, y bueno, lo agregué y está bastante actualizado. Ahora vamos a ver cuándo lo puedo publicar. Te vas a enterar, por supuesto, se van a enterar ustedes de la fecha y el lugar. Buenísimo, entonces, ahí estaremos. Beso grande, profe. Muchísimas gracias. Un abrazo, Cristian. Un abrazo gigante, un placer.